Hola chicos, nuevamente con un video más. Sí, espero no tener inconveniente con el audio. Bueno, nuevamente voy a brindarles otro ejemplo, ¿sí? Para aplicar la propiedad distributiva en la resolución de ecuaciones. Recuerden que nosotros para poder aplicar la propiedad distributiva solamente lo debemos hacer cuando tenemos una multiplicación y una división, ¿sí? Es decir, cuando tenemos una expresión encerrada entre paréntesis, ¿sí? Y de al lado tenemos o una multiplicación o una división. Inmediatamente sabemos que en esa partecita de la ecuación debemos aplicar la distributiva. ¿Cómo aplicábamos la distributiva con respecto a la multiplicación? ¿Sí? El numerito de afuera va a ser distribuido, ¿sí? Por los numeritos que están adentro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a multiplicar, ¿sí? 5 por, recuerden que delante de la X, ¿sí? Cuando tenemos que hacer alguna operación, por ejemplo, cuando aplicamos distributiva o cuando tenemos una suma o resta, ¿sí? Dentro del grupo de las incógnitas y tenemos una X sola, nosotros sabemos que delante de esa X hay un 1. Entonces voy a decir 5 por una X van a ser 5X, ¿sí? 5 por 2, 10. Y lo mismo acá, ¿sí? 3 por una X va a ser 3X. Y 3 por 8 va a ser, ¿sí? 24. Una vez que nosotros terminamos de aplicar la distributiva, ¿sí? Fíjense que yo ya apliqué distributiva en este lado de la ecuación y en esta expresión. Lo único que tenemos que hacer es agrupar las X, ¿sí? Fíjense, yo ya agrupé las X, es decir, las agrupé del lado izquierdo, recuerden siempre eso, ¿sí? X que ya tengo ubicada en el lado izquierdo, solamente la debo bajar. Fíjense que el 3X está del lado derecho, lo tengo que pasar al lado izquierdo. Y recuerden siempre que adelante, si yo tengo una incógnita o un número natural y delante no tengo ningún signo, siempre va a ir el signo positivo. Y recuerden que cuando hago el pasaje, ¿sí? De un lado a otro, ese signo va a cambiar, ¿sí? Por eso pasó a menos 3X, ¿sí? ¿Qué es lo que me falta realizar ahora? Realizar las expresiones del lado izquierdo y derecho, es decir, las operaciones, ¿sí? Vamos a realizar esta operación y esta operación. Fíjense acá, yo realicé la operación del lado de las incógnitas, obtuve 2X, y la operación del lado de los números naturales, que obtuve 14. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Tengo que despejar la X para que me quede sola. Ese 2 por, recuerden que entre medio del 2 y la X hay un por. Ese 2 por, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿sí? Lo único que me queda hacer es realizar esta operación y yo ahí voy a obtener el resultado de mi valor de mi incógnita. ¿Cómo voy a hacer la verificación? La verificación voy a realizar lo mismo, ¿sí? Es decir, en cada expresión voy a aplicar la distributiva, ¿sí? Pero la X va a ser sustituida por el 7. Bueno chicos, con respecto a la división, ¿sí? Tenemos que aplicar la propiedad distributiva teniendo en cuenta que en este caso vamos a aplicar de manera al revés, ¿sí? Estos números se van a dividir por 9, voy a decir 54 dividido 9, ¿sí? Recuerden siempre, recuerden siempre, ¿sí? Que cuando yo tengo un número acompañado de una incógnita, yo voy a dividir el número, ¿sí? Voy a decir 54 dividido 9 va a ser, ¿sí? 6.
¿6 qué? 6x. ¿Sí? La x va a bajar como está. Menos 27 dividido 9 va a ser 3. ¿Sí? Yo una vez que apliqué mi distributiva, los demás números, si no hay ningún otro, ¿sí? No identifico solamente este espacio donde yo tengo que aplicar la distributiva, los demás números van a bajar como están, ¿sí? Bueno, y acá volvemos de nuevo con el mismo procedimiento de agrupar las incógnitas del lado izquierdo y los números naturales del lado derecho. ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar 6x. Ese 2x va a pasar como menos 2x. Menos 2x. Este más 17 va a bajar. ¿Sí? Este menos 3 va a pasar al lado derecho como más 3. Más 3, perdón. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Resolver las operaciones de cada lado, ¿sí? Resuelvo esta operación. Bueno, resolví las operaciones de cada lado. Nuevamente tengo, ¿sí? La x acompañada de un número natural. Recuerdo que entre la x y el número natural hay un signo por. Ese signo por, para yo poder despejar la x y que me quede solita, voy a despejar, ¿sí? Este 4 por, y lo voy a pasar del lado de los números naturales como dividido 4, ¿sí? Voy a realizar esta operación que tengo dentro del grupo de los números naturales y voy a obtener como valor de x 5. Lo mismo voy a hacer teniendo en cuenta la verificación. Voy a aplicar, ¿sí? Distributiva, pero recuerden que entre medio del 54 y la x, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar el 5, ¿sí? Y hay un signo, está el signo por. Entonces, yo antes de aplicar la distributiva, yo primero tengo que resolver esta multiplicación. Voy a hacer 54 por 5. Lo mismo pasaría acá, ¿sí? Voy a hacer 2 por 5. Y así voy a ir, ¿sí? Realizando en cada expresión, ¿sí? Mis operaciones. Esta expresión por un lado y esta expresión por el otro. Pero siempre recuerden acá que cuando yo tengo que aplicar distributiva, primero resuelvo, ¿sí? Esta multiplicación que tengo, que es 54 por 5, ¿sí? Una vez que yo ya tengo un número, ¿sí? Ahí recién voy a aplicar la distributiva.